Estamos aquí nuevamente en Charlas de Diseño, segunda parte de la charla que tenemos aquí hoy día con el doctor Janitzio Egido Villarreal. Interesantísima que se quedó la charla, Janitzio, contándonos toda tu travesía que haces de la biología al diseño y luego cómo en Universum empiezas en el museo a consolidar, ¿no? Todo eso que tú venías intuyendo desde la licenciatura en biología y que en el posgrado de diseño como que empieza a dar forma, ¿no? Empieza a agarrar sentido, pero que realmente en la práctica con diseñadores, ingenieros y científicos en el museo es donde verdaderamente consolidas tu estructura, tu campo de conocimiento, digamos, y que luego, ya ahorita nos vienes a contar, por favor, cómo empiezas a armar ese expertise del que día hoy tienes, por favor. ¿Qué pasa cuando sales a Universum o cuando regresas al posgrado con esta materia que la maestra Anita Lozada te propone? ¿Qué pasa y cómo empiezas, cómo cambia Janitzio y cómo cambia su práctica profesional? Bien, ya como te comentaba en el Inter, de trabajar en museo, etcétera, la maestra me dice, bueno, ¿por qué no haces tu tesis con diseño? No me lo dijo dos veces, empecé a trabajar ya en el cuerpo de la tesis, y ya con estos elementos precisamente, teniendo un poco más de conciencia de lo que se puede y lo que no se puede hacer para transferir de un área no especializada en diseño al diseño, ¿no? Bueno, cuando hablo de diseño, primero que nada diseño industrial, porque es de lo que tengo más experiencia, pero hablaríamos de diseño de arquitectura, de ingeniería, incluso textil, eh, para transferir estos principios de funcionamiento. En el transcurso de la tesis me fui dando cuenta de muchas cosas, necesidades, una pelea entre hacer una metodología entendible para el diseñador, pero que fuera práctica, que no fuera tan técnica, para que no hubiera No se quedara en el ambigüedades. camino. Sí, si no hubiera ambigüedades, confusiones o que no desertaran, pues, ¿no? Las personas interesadas. Ha sido una epopeya, diría yo, porque, bueno, no soy el único, ¿no? En otros lugares se han intentado metodologías, y hasta el momento no hay una que puedas decir, con esta metodología un diseñador puede ir desde el inicio hasta el final en la aplicación o transferencia, pues, de principios biológicos al diseño. Sí, Lo que sí. pasa, a ver, Janitzio, me imagino que justamente esta complicación surge a partir de que la biología misma es compleja, ¿no? Y Sí, por sí, sí, otro lado, el diseño en sí también es una actividad compleja, es decir, no es, como, no, a ver, voy a decir seguramente una tontería, no sé, pero bueno, como ejemplo meramente. Me quiero centrar en estudiar la biomecánica del caballo, por ejemplo, ¿no? Y eso lo quiero aplicar al funcionamiento de un mecanismo para una banda transportadora, vamos a suponer. Entonces, seguramente habrá algunos pasos metodológicos y habrá algunos ajustes que yo tenga que hacer entre esta transferencia del caballo a la máquina, ¿no? Pero si en algún momento digo, como tú pusiste el ejemplo del hongo, ahora voy a centrarme en entender el comportamiento del hongo, la forma, y ahora lo quiero aplicar en una sartén, pues ahí ya de entrada, la constitución biológica del hongo es otro, entonces ya me imagino que ahí es donde radica la complejidad de que lo que ya me funcionó con el caballo y con la máquina, ya no ahora es tan, no es tan fácil trasladarlo a otro caso biológico ni a otro caso de diseño. Me imagino que por ahí va la complicación. En parte sí, en parte sí. Me venían varios ejemplos a la cabeza, pero sí, no es tan directo. El asunto es ese, que no es tan directo. Y no necesariamente tienes que usar un principio donde lo use el animal o la planta, etcétera, ¿no? Eh, hay principios generales, por ejemplo, autolimpieza, hablando ahorita de lo que decías del sartén.
sabemos Lotus F, es las plantas de flor de loto que viven en lugares pantanosos y demás, siempre están limpias, ¿no? Hay lodo, hay vientos, tierra y demás, pero están limpias. ¿Por qué? La pregunta fue ¿por qué? Bueno, el botánico especializado, que de hecho fue un alemán que fue el primero que usó el microscopio electrónico para ver la superficie de las plantas, precisamente se dio cuenta que la cuestión era superficies mínimas, es decir, la hoja tiene pequeñas rugosidades que le llamaron nanorugosidades, porque son a esa escala nanométrica, en la cual tanto las partículas, digamos, de contaminantes, que pueden ser microorganismos, polvo, lodo, lo que quieras, solo se pueden añadir a esas pequeñas puntas de cada una de las protuberancias, como el agua lo hace también. Sabemos que, bueno, si vemos una mesa, las gotas se desparraman, ¿no? Haciendo una, una campana de Gauss, digamos, una gráfica, ¿no? Si la vemos cortada, Ajá. eh, donde se agarra de la mesa, se pega la mesa en una pequeña eh, capa y va creciendo hasta que se forma la gota y luego ahí es difícil que el agua se quite, ¿no? Se desplace. Pero mientras menor sea la superficie que toca la De gota, contacto, ajá. más esférica es decir, crea un ángulo mayor entre la superficie y la tangente de la gota. Entonces, Entonces, al tener en este ejemplo que nos das de la flor de loto, en el contacto mínimo que se tiene, pues la gota queda casi completa, que cualquier viento o algo la puede desplazar. exactamente, queda esférica, entonces cualquier viento la desplaza. Y no solo eso, sino que se va llevando a todo lo que está, obviamente, igual que ella, Adherido, claro. adherido por una nano superficie. Entonces, por eso se limpia sola la planta, ¿no? Con cualquier Oye, movimiento. Janicio, cómo nos puedes definir biodiseño? Bueno, eh, diría que es la transferencia de principios de funcionamiento biológico al desarrollo de tecnología o productos, ¿no? O ya la tecnología está definida por sí misma por el diccionario como transferencia de los resultados de la investigación al desarrollo de objetos, ¿no? O de soluciones, más bien dicho. Entonces, bueno, pues sería casi pero una redundancia más bien. Pero digamos que es eso, ¿no? Transferir principios de funcionamiento de los seres biológicos a, al desarrollo de tecnología, productos y procesos también pueden ser, ¿no? Pero lo Ahora, importante, cuando hablamos de diseño en ese sentido, es por eso que dices que lo mismo se puede aplicar en la arquitectura, que se puede aplicar en textiles, es decir, en cualquier objeto o en cualquier, pues sí, elemento, no elemento, objeto artificial, es decir, hecho por el hombre, pues. sí, 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 El principio sí, biológico transferido a. ajá, sí. Te comentaba que a veces no es tan directo, se necesita hacer una abstracción, que eso te da mucho poder para utilizarlo en lugares donde el animal o la planta no lo usa. Es decir, si reducimos a los principios básicos, no te importa si el animal o si la planta lo que quita es lodo, o lo que puede quitar también es un huevo frito, por ejemplo. Sí me refiero, digo, la planta nunca se va a enfrentar a tener un huevo frito encima Claro. o una costilla barbecue encima. Pero, pero este mismo principio lo usas para no tener, por ejemplo, que lavar o tallar o lo que sea el sartén y sobre todo que no se te pegue la comida y más. Es lo que hacen ahorita mucho estos sartenes que hablan de autolimpieza, ¿no? Que son hechos de cerámica principalmente. Y la capa cerámica es la que tiene esta conformación anorrugosa porque pues es fácil dársela con cuestiones de polimerización, etcétera, ¿no? Que hagan esas pequeñas protuberancias en las que no se pega ni la miel. Entonces, hay cucharas, por ejemplo, para mieleros contenedores de miel que no se quedan con 1 miligramo de miel, ¿no? Todo se va, todo se va. Entonces, esto se puede usar para edificios, por ejemplo, en lugares donde una planta no los usaría, que son el interior de una tubería no sé,
de agua o de algún... Drenajes, por ejemplo, me estoy imaginando, ¿no? ¿Perdón? En drenaje, por ejemplo, que no Sí, se le quede, que no se exactamente. le pegue Que nada, no se quede que, nada, ajá, que se que no vaya se todo. obstruyan los ductos, pues, porque se quedó taponeado con algo, ¿no? Exactamente. Eh, Antes, bueno, te digo, no es tan directo a veces, porque a veces tienes que hacer, te digo, tomar en cuenta sobre todo la escala, los materiales, los procesos de producción, y, eh, pero se puede, ¿no? Se puede hacer si usas algo que es muy importante, es la jerarquización, y vas jerarquizando en los materiales, eh, puedes lograr que hagan lo mismo. Es decir, por ejemplo, el gecko, ¿no? El gecko que sabemos ahora que, bueno, estas salamanquesas, pesuconas, no sé cómo le llamen, en diferentes partes, que se adhieren a cualquier Ah, con sus superficie. patitas. Sí, sí, sí. Estos ojoncitos que tenemos en los techos, en vidrios, en mojados, secos, rugosos, no rugosos. Ahí el principio es una cuestión tan, digamos, fina en el hecho de jerarquizar hasta llegar a que tienen unas pequeñas vellosidades, ¿no? No, las vellosidades no salen No, directamente. no visibles al ojo humano, Ajá, seguramente, sí, ¿no? pero son, lo que nosotros vemos son placas, y esas placas están subdivididas en otras microplacas, y esas microplacas están divididas en unas vellosidades que a la vez están bifurcadas y demás. El caso Y es lo que le permite el agarre. es que no se agarran, precisamente. Lo que pasa, hay una adhesión, pero no es una adhesión química, es una adhesión estática. Es decir, a nivel de molécula contra molécula. Es decir, la molécula de la superficie se llaman zetas, ¿no? Estas últimas estructuras, se atrae con las moléculas del material donde está, de la superficie. Entonces es una atracción electrostática, es entre cargas eléctricas. Entonces no importa si está Wow. mojado, no importa si está rugoso, si la superficie es sinuosa, etcétera, ¿no? Por eso Oye, las pero podemos ver entonces, donde sea. qué versátil, porque lo mismo se adhiere, como tú dices, a un cristal, ¿no? Que aparentemente no se le pega nada, ¿no? Será Ajá, extraordinariamente liso, pues, a ajá. una superficie rugosa. Entonces, bueno, hay un punto de agarre, viene de dónde detenerse. Entonces, qué versátil la biología y la constitución del gecko. Bueno, y de Ajá, todas estas lagartijas y cosas que se le ajá, parezcan, sí, ¿no? exactamente. Y a lo que iba es a que, bueno, si tú haces un parche, el tamaño del gecko te caes, pero ahora ya hacen parches precisamente utilizando esta jerarquización y utilizando materiales que funcionan así, que pueden cargar 50 kilos, un parche de 5 pulgadas por 5 pulgadas. Entonces, Wow. se están implementando para limpiar vidrios, personas, y hay unos micro robotcitos que ya trabajan 100% con esto, y o sea, es increíble, pero hay que tomar en cuenta precisamente cuestiones como la escala, jerarquización, para lograr lo que el animal hace, pero no lo podemos hacer directamente nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Igual con el velcro, pues, si tú usas un parchecito de velcro, bueno, te caes, pero si usas varios parches ya puedes eh, cargar un peso mucho mayor, ¿no? Es, por ejemplo, otro ejemplo contrario, precisamente con un alumno que tomó un curso. No sé si has visto estos mosquitos que les llaman deslizadores que se paran en el agua y pues no se hunden, nada más se ven las patitas, Sí, ¿no? sí, 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 exactamente. Estos usan tensión superficial y eso se logra por superficies mínimas. Es un microtubo que se posa en el agua. Es tan ligero y la relación entre la circunferencia, el porte, con el agua es tal que no digamos términos lo que es no corta el agua, pues no rompe esa tensión superficial. Entonces se mantiene. El alumno lo que decía es, "Ay, yo quiero hacer un caballito para el agua con popotes de estos eh, bueno, los que se usan para nadar, ¿no? Que son Como espaguetis, ajá. como espaguetis, precisamente. Él armó uno como caballito, siguiendo la forma del mosquito. Le decía yo, bueno, tu idea es buena, pero no puedes aplicarla tan directamente porque ahí lo que está usando el animal son las superficies mínimas. Le digo,
pero tu idea no está Digo, perdida. de por sí me imagino que, digo, como bien dices, las cuestiones de escala y de proporciones, obviamente el mosquito, lo que pesa, el tamaño de las Exactamente. patitas, etcétera. Entonces tiene que ser todo proporcional, pues. Ahí es donde entra precisamente nuestra habilidad de eh, adaptar, de abstraer. Si tú lo que quieres es una superficie mínima, o sí, digamos una superficie mínima que esté en contacto con el agua, puedes hacerlo si haces muchas superficies mínimas en un parche, en una, digamos, en una, ¿cómo se podría decir? En un tapete, digamos, un tipo de Ujú. tapete, ¿no? Pero multiplicar esas superficies mínimas de tal manera que vayan cargando más peso y que se vaya, cada una vaya cumpliendo su función nano o microfunción, pero se reparten el peso que va aumentando, entonces vas aumentando el número de unidades, entonces cada uno va cumpliendo como lo cumple en la naturaleza, cargando una pequeña parte de todo ese peso, porque lo están repartiendo. Entonces no está todo perdido, digamos. Pero el caso es no ser tan directo, sino precisamente abstraer el asunto y para poder extenderlo más, ¿no? Y Eh, considerar, me imagino, todas las variables que pueden existir como para ir jerarquizando, viendo qué es lo que quieres, cuál de todas las variables es a la que quieres darle prioridad y dónde quieres aplicarla, ¿no? Ajá, exactamente, exactamente, sí, sí. Entran ya muchísimas cosas en juego que precisamente es el valor de dedicarte a esto y de hacer grupos de trabajo, porque cada quien tiene precisamente una visión. Su Yo como expertise. biólogo, exactamente, yo como biólogo puedo decir, mira, se puede hacer tal cosa, pero el diseñador me va a decir, bueno, pero porque con los materiales que tenemos es posible hacer esto, no va a tener las propiedades que tú me estás pidiendo. Entonces, entre los dos precisamente pueden llegar a esta cuestión, en este caso el ejemplo, ¿no? Decir, bueno, vamos a jerarquizar, vamos a distribuir, eh, bueno, pues así lo logramos con el material que quieras, ¿no? Etcétera, etcétera. O cambiando el material, decir, mira, este material sí se puede usar de tal manera, incluso en los procesos de producción, ¿no? Eh, para hacer fibras, nanofibras, bueno, ya se hacen, ya las puedes hacer o con nanobloques, ¿no? Se hace ahora. Antes era generar todo el hilo y estirarlo y demás, Claro. ahora ya no. Entonces, todo eso se va juntando de tal manera tan, para mí, fascinante, pues que te va permitiendo ahora aplicar los principios biológicos al desarrollo de tecnología y de... Podemos decir, Janitzio, que el biodiseño va literalmente a la par, híjole, no sé cómo decirlo, a ver, a la par con esa tecnología actual, es decir, es ciencia actual, o sea, no nos podemos regresar a un proceso de producción del siglo XIX o del siglo XX en el entendido de la complejidad de lo que plantea el biodiseño. Depende, Ceci, depende. Ese es para mí algo también fascinante, porque no necesariamente quiere decir que tengamos que olvidar lo que había, ¿no? Si tú No todo das, es 3D, no todo es ajá, digitalización. exactamente, no todo es digitalización. Bueno, me das No, esperanzas, me no, ilusiona, sí, me emociona. sí, no, no todo es concreción, o sea, acreción, ¿no? De juntar material que vaya creciendo. Puedes hacerlo de otras maneras. El caso es, pues, darle cabeza, como dicen, ¿no? Pero sí, es posible, pues, es posible. Y también, ahorita que mencionabas esto, eh, es fascinante para mí también el hecho de este avance paralelo entre las nuevas tecnologías de producción y la tecnología que va permitiendo que la ciencia avance, porque entonces se van encontrando principios que ni idea se tenía, ¿no? De funcionamiento, que con otra tecnología anterior no se pueden haber encontrado, y entonces eso va dando más herramientas para que el diseño que tiene ahora más herramientas de producción pueda generar nuevas cosas. ¿Sí me explico? Pero no quiere Eh, decir, es decir, mientras más avanzamos, más se puede, vale la redundancia, avanzar y caminar. Pero no quiere y decir que lo del pasado ya quedó obsoleto y no, que ya no se puede usar. O sea, no, es no, finalmente aprender a manejarte y a moverte entre lo digital y lo análogo, y es parte exactamente. del encanto, pues, finalmente. Sí, sí, mira, yo pienso que también en la parte biológica, de la parte de método científico,
me, me ha hecho darme cuenta de esto. No es que deseches, porque, por ejemplo, en ciencia, en biología, física, cuestiones que se daban por terminadas, con las nuevas visiones, con las nuevas herramientas para estudiar, se retoma y toman fuerza otra vez, ¿no? Toman una fuerza increíble que ahora se convierten en la nueva tecnología, en la nueva, el boom de la investigación, cosas que estaban supuestamente en el olvido, pero que ahora tienen más herramientas para estudiarlas. Y no solo eso, sino puedes seguir tomando elementos antiguos para reforzar o para generar nuevo conocimiento. Yo creo que es un error desechar, pues, ¿no? Más bien hay que atesorar, hay que acumular de una manera ordenada, obviamente, todo lo que vamos logrando. Es un error desechar, te digo, lo que se logró en el Por el pasado. simple hecho de decir, Hay no que, es digital, ya no sirve, no, hay exactamente, que retomarlo y exactamente, reconsiderarlo. exactamente, sí, porque Oye, herramientas Janitzio, hay. ¿con qué dificultades te encontraste en el momento de la tesis? Porque como tú decías, de biodiseño no había mucho, prácticamente cuando tú empiezas, pues no hay nada. Entonces, ¿cuáles son los tropiezos? ¿Cuáles son las dificultades con las que te topas? Mira, la principal, eh, mm, el principal problema fue la metodología. No hay una metodología, no había y no la hay todavía. Eh, Voy a comentarte algo que me dijo algún alumno en alguno de estos, porque di el seminario de biodiseño, bueno, era biónica en ese momento, en el mismo posgrado, y yo A ver, espérame, fascinado, perdón, otra vez la interrupción. bueno, es que ¿Qué ahí no había diferencia, llegado, qué diferencia perdón, entre biónica y biodiseño? bueno, biónica viene de tal cual, biología y electrónica, ¿no? Eh, este, Esto se acuñó por el boom que tuvo la cibernética en realidad, ¿no? Es decir, estudiar los mecanismos de control en los seres vivos y transferirlo a mecanismos de control en cuestiones artificiales. Eh, pero de ahí se tomó y se ramificó en sus inicios a lo que sería biomimética. Se empezó a hablar de Leonardo da Vinci, no sé qué. Ay, Es que Dios mío, a ver, ya. debo, Entonces debo hacer, debo hacer a ver, un tenemos paréntesis. biodiseño, biónica y biomimética. Válgame Dios, a ver. No, hay miles. A lo que voy es a que te iba a comentar. Es una disciplina que se generó, o sea, avanzó o ha avanzado tan rápido que no dio tiempo ni siquiera a acuñar un término preciso. De O no hecho, hay un solo ninguno, término. para mí en lo personal, ninguno de ellos es inambiguo, ¿no? Vamos por partes. Bueno, estábamos hablando de biodiseño. Yo en la tesis la mencioné, yo digo redundantemente, biodiseño, biología y diseño. Me preguntan, pero pues ya dice biodiseño. Momento, porque cuando hablas de diseño puedes hablar de tres vertientes. Estás diseñando organismos, que ya se hace, por ejemplo, con ingeniería genética. Vamos a diseñar una bacteria que ahora genera insulina, porque le metemos el gen de la insulina y ahora ya podemos hacer una microcápsula que ande en el individuo, que era lo que querían hacer los franceses, y que genere insulina como si fuera un páncreas artificial, ¿no? Eso es diseñar organismos, ¿no? Biodiseño desde el punto de vista que es lo que hace la Facultad de Ciencias, que es más, y UPITA en el POLI, es más diseño biomédico. Es decir, Ujú. si estudias el cuerpo del ser vivo, en este caso más del ser humano, pero los resultados de ese estudio los regresas al ser humano. Entonces, es más bien biomédico, pues es específico para cuestiones biomédicas, ¿no? Ujú. Y el otro el que yo pretendo manejar o el trabajo es biodiseño, es decir, transferir principios de funcionamiento de los seres vivos al funcionamiento de A productos, objetos y productos. también procesos Ujú. tanto de producción como de administración, etcétera. O sea, hay algunos ejemplos de esto. Entonces, ese es biodiseño. Biomimética. No me gusta porque mimesis es parecerte al otro. Es como imitación, pues, ¿no? Imitar. Y aquí el problema de imitar es que te ciñes a hacer lo que hace el animal o lo que hace la planta, o usarlo donde lo usa o como lo usa la planta. Digo,
por definición de biomimesis, ¿no? Es parecerte al otro. No necesariamente quieres parecerte al otro. Hay ahorita unos mini subs que los mencionan como, sí, biodiseño, no sé qué, que es igualito a un delfín, igualito a un tiburón, y ahí andan brincando. O sea, están increíbles, pero eso lo podías hacer con otra forma, con la forma típica de un mini submarino, y harían lo mismo. De hecho, hasta forma de águila le ponen, un águila no anda en el agua. Pero bueno, entonces, para evitar eso, mm, mm, creo que biomimética no funcionaría. No es un término adecuado. Bioinspiración, bioinspiración es todavía más ligero, porque sí, puedo inspirarme a Art Deco y demás. Me estoy inspirando en formas biológicas, que vamos al biomorfismo, entonces también pues biomorfismo más que otra cosa, estás inspirando. Me inspiro como hay cosas tan esotéricas como el hongo distribuye la lluvia que cae, entonces yo hago una cabina telefónica en forma de hongo para que distribuya la energía y no sé, o sea, cosas que ya rayan un poco en cuestiones menos serias desde mi punto de vista, Claro. ¿no? Sin ofender a nadie, pero o una silla en forma de mano porque te está brindando su apoyo y no sé qué, como la Ajá, mano. su Se hace un protección, su sostén, claro. O sea, muy, sería más conceptual, pues, a lo mejor. sí, tal vez, pero no lo llamaría yo diseño ni, no sé, mi inspiración, bueno, ok, pero ahí se quedaría la inspiración, ¿no? Ok. Entonces, Es y como nada más vamos a lo tomar, de, tomar una forma de la naturaleza para medio inspirarte, que salga algo y poder generar ajá, seguramente un concepto, pues. sí, exactamente. Y bueno, ya de ahí vienen cuestiones como biomimicry, que ya es más bien tratar de generar algo nuevo de algo que ya existía, ¿no? Entonces, ahí ya son cuestiones más Entonces mercadotécnicas. tú te quedas con biodiseño y a Ah, partir de ahí, Mira, estoy ahorita precisamente desarrollando, ahorita hablamos un poco de eso, um, discutiendo, porque yo sé que no tiene caso generar nuevos, tal vez sí, ¿no? Pero nuevos términos, cuando ya está tan distribuido, o sea, casi por continente o por zona continental le dicen de cierta manera, pero están hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, quizá convenga en algún congreso donde esté toda esa gente, sí, presentar esta nueva idea, ¿no? Bueno, estoy haciendo una recopilación de los términos desde el punto de vista lingüístico, o sea, a fondo, ¿no? Para realmente decir, bueno, ok, estamos manejando esto, pero se podría manejar este otro término, ¿no? Pero yo sé que suena necio y todo, pero no es necesidad, es precisamente darle formalidad al asunto, claro, ¿no? y es de alguna manera también hacer filosofía de la ciencia, porque estás pensando, Exactamente, estás estructurando, estás exactamente, retomando elementos y los estás contextualizando a un momento histórico o a un espacio geográfico o a una práctica exactamente. profesional en particular. Eh, Fíjate que me tocó conocer al doctor Nathan Shedrock, Ajá, eh, casi de los iniciadores de aquel diseño de experiencias, ¿no? Del Experience Design. Y cuando platico con él, y dijo, ¿cómo? Y me dijo, le digo, bueno, ¿esto no es ergonomía de alguna manera? Dijo, tú escribe y tú ponle como te dé la gana. La que está haciendo la investigación eres tú, la que va a proponer eres tú eres quien va a proponer esta nueva teoría y este nuevo camino de ver las cosas, ¿no? No quiero ajá, decirme que sea el mejor, ni que sea el peor, ni que sea el único, no, simplemente Nathan Shedrock dice que esto es user experience, ¿no? Es diseño de experiencias. ¿Por qué? Pues porque fue lo que se me ocurrió, porque es el nombre que, de acuerdo a lo que estoy uniendo, a las variables que estoy manejando, es el nombre que mejor se adapta, ¿no? Habrá quien le cambie el nombre. En el ergonomía tú sabes que hay usabilidad y hay un montón de términos que han surgido, pero finalmente son enfoques y son visiones y son estas, eh, sí. pues sí, pensamientos muy dirigidos y contextualizados, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Entonces, no es tampoco y me imagino que tú estás en eso, no es que quieras decir, no, es que este sí, este no, este ya no vale, no, es simplemente contextualizar hoy día en el momento que nos está tocando vivir. Ajá, exactamente. Mira, hablando de esto de especialistas, el profesor Julian Vincent, en inglés, que es, desde mi punto de vista, el padre de la biomimética, menciona lo mismo en el sentido contrario. Dice, bueno, es que biomimética es lo que tú pienses que es. Porque hay tantas ramas, tantos matices, digamos, la aplicación pura,
copia directa y la abstracción extensa, que pues mejor tú llámale biomimética lo que tú quieras, ¿no? Pero, o sea, sí, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Precisamente para que no algún, no sé cómo llamarlos, personas no muy honestas Muy te éticas, ofrezcan, poco éticas. poco éticas, digamos, te ofrezcan como biomimética algo que no es, O ¿no? como biodiseño. Oye, porque también ahorita me doy cuenta que ahorita casi se utiliza más como eslogan, o se utiliza mucho como marca, o se utiliza mucho como tendencia. Es que el biodiseño, yo digo, ¿realmente están aplicando el biodiseño? Digo, el poner un muro Realmente. verde, o el poner una azotea Es que, vegetal, ajá, o sea, de ahí ¿realmente los están haciendo nombres. biodiseño o lo están desviando? ¿Qué está pasando con eso? Sí, aprovecho ahorita para, estábamos con lo de los nombres, cuando dices biodiseño también se puede prestar a esto, ¿no? No a prestar, sino se puede aplicar a esto. Estoy aplicándolo a edificios ecológicos, digamos, bueno, edificios ¿no? que es más sostenibles, más, esto también puede ser biodiseño, no sé. No. Entonces, es difícil, es difícil tratar de encajonar o de etiquetar pues a la disciplina. Lo mejor es hablar de lo que estás haciendo, ya cada quien que vaya metiéndole a donde ha escuchado lo que ha leído. Claro que yo sí trato de, de disminuir ambigüedades, ¿no? Yo les digo, bueno, para mí puedes decir biométrica o biodiseño hasta el momento, y yo creo que, pero sabe explicar siempre de qué estás hablando. Por ejemplo, los alumnos que están haciendo tesis, yo les sugiero que primero, antes que nada, den sus definiciones de lo que van a hablar en la tesis, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Y tener un Y objetivo claro, ¿no? ¿Qué es lo que sí, quieres? sí, que el lector sepa que lo que va a leer cuando llaman biomimética es esto, cuando llaman, no sé, inspiración es esto, cuando se llama, etcétera, etcétera, ¿no? Para que no haya ambigüedades. Y creo que así se va formando la gente, ¿no? Bueno, por ejemplo, ya hablaron una Oye, escuela de los que le Benicio, llaman, ah, creo que el primer punto es ser bien, como tú dices, muy claro, ¿no? Desde tu pregunta de investigación, o sea, ¿qué quiero? no, ¿Hacia sí, dónde voy? ¿Qué quiero lograr? ajá, Etcétera. ¿Cuál es el sí, sí, terreno? sí, ¿Cuáles son las variables en las que me estoy moviendo? En segundo lugar, la ética, es decir, sí, no sí, tratar de aparentar lo que no, no hacer cosas que no exactamente. debo, etcétera, etcétera. Y creo que cuando logras ese contexto de veracidad, entendiéndolo como esa campo de verdad en la que te estás moviendo desde tu muy particular punto de vista como investigador y como diseñador, pues, eh, el nombre resultará ser lo de menos seguramente. Sí, 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 sí. Sí, el caso es convencer que funcione lo que estás haciendo. Que el Te pondré un resultado ejemplo. lo que planteabas y lo que esperas, ¿no? Exactamente. Y vamos al punto de que, bueno, ha sido muy difícil, es muy difícil convencer a quien necesita producir que la biomimética funciona, ¿no? Porque sí lo ven como, sí, es un experimento ahí de gente, Sí, no sí, sé, sí, claro, por supuesto. loca. Puedes echar la Y tanería, pues. hay un símil con biología, por ejemplo, estando en los dos ambientes, con los pescadores, por ejemplo. Como biólogo, si llegas tú y le dices, quiero estudiar, con tu ahorita que está de moda, la vaquita marina. Eh, si llegas así nada más, unos te dicen ni existen, esos son cuentos de los biólogos para no dejarlos pescar, etcétera, ¿no? Porque han sufrido muchas Es cosas. proyecto Pero presidencial. exactamente. Entonces, tiene uno que convencerlos. ¿Con qué? Con trabajo, no hay de otro. Llegar y empezar a trabajar con ellos, ir demostrando que funciona lo que quieres. O, por ejemplo, las vedas, ¿no? Ese es un problema enorme. Hasta que vas demostrando que los animalitos, los chiquitos, tienen que crecer, si no, no tienen crías y demás, vas generando confianza. Con los industriales es lo mismo, exactamente. Hay que demostrar que la biomimética funciona, y para eso hay que quitar a todas esas personas que, faltas de ética, que dicen, no, es que esto es biométrico, miren, y de repente no funcionó. Entonces el industrial dice, Te ya, yo toca, tengo que... Janitzio, desde Ajá. evangelizar, literalmente, digo entrecomillando, pues, porque no es un Ah, término sí, religioso, de convencer a la gente, de enseñarles, pues, que hay que respetar sí, los ciclos de la naturaleza, que hay sí, sí, cosas sí. y hay reglas, leyes universales de la naturaleza que no se pueden violar y que no existan porque tú no las veas, pues, ¿no? Ajá, exactamente. Y Sí, son justamente con las que te riges como biólogo. exactamente,
exactamente. Y acá, en cuestiones de biomimética, con los industriales, con la gente que necesita diseño, es lo mismo. Tienes que demostrarles que va a funcionar, que no es un ejemplo, una idea loca de, no sé, alguien, o temporal, o no sé. O sea, No es un chiste, pues, no es ajá, una broma, ¿no? exactamente. Y hay luz al final del túnel, ¿no? Por ejemplo, lugares, bueno, obviamente la relación entre industria y investigación en otros países es otra, pero no, o sea, invierten, ¿no? Obviamente tienen que invertir en algo creíble, pero ahí sí invierten, no quieren ganancias a los 2 minutos de haber invertido. Claro. Por ejemplo, en Bremen hay una, una dinámica entre biomimética e industria enorme. Las industrias tienen un vínculo con este grupo de doctores y de generar respuestas a los problemas de diseño de embarcaciones, tanto que ya entre ellos, las industrias y este doctor, este laboratorio, infieren en el currículum de la universidad, ¿no? Es decir, ya hay, empezaron por materias de biomimética, ¿no? Y luego biomimética aplicada a las embarcaciones, y luego ahora ya hubo una especialización, ahora hay una maestría en biomimética, pero que, o sea, van cambiando los planes de estudios entre la universidad, la industria y el grupo de investigación de biomédica. Que es como todas las ciencias, ¿no? En la medida que van avanzando y van demostrando resultados, pues Exacto. obviamente se Sí, van sí, sí. haciendo un lugar, ¿no? Y van Ajá. creando una necesidad. Es Sí, sí, sí. como, no sé, como la psicología en el siglo XIX, que algunos pensaron que era charlatanería y que era una locura. Y bueno, a la medida que ha ido caminando, que ha ido avanzando, van viendo que, bueno, finalmente los aportes a la humanidad han sido suficientes como para decir, sí, sí existe, sí funciona y ahí está, ¿no? No, en la actualidad Oye, seguimos con Janicio, lo mismo. Perdón. bueno, es que el tiempo se nos va como agua y Sí, ya. todavía no concluimos tu tesis y nos falta tu Ah, ok, ok. doctorado. Bueno, ¿Qué onda? No, espérame, ya ok. mejor me regalas otra entrevista porque Ah, bueno, me quedan, me quedan apenas un par de minutos. ok, sí. Pero finalmente, qué interesante, Janicio, que todo este trayecto que llevas en la tesis, ¿no? Te lleva desde el plantearla, desde el definir los términos, entender las problemáticas, hacer el análisis de que existe o no, que no existe la metodología, y entonces eso te ubica ya en un terreno de saber exactamente hasta dónde quieres llegar, ¿no? Exactamente. Ah, ¿Me sí, lo sí. cuentas me la cuentas en la tercera parte? Sí, sí, con gusto. Ok, recuerda que estamos en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, ¿no? Síganos, ahí le dan a la campanita, por favor. Y Janicio, nos vemos en la tercera parte de la charla contigo. Charlas de diseño Bien, con el doctor Janicio Ejido Villarreal. Gracias, bien. Janicio. Un abrazote. Igualmente.